Como grupo, escogimos el tema Impacto del uso de herramientas tecnológicas en la eficiencia contable de empresas. Nuestro grupo está conformado por Héctor Correa, José Vidal y Wildo Garrido. Efectividad de herramientas tecnológicas en la eficiencia contable empresarial, un estudio de encuesta. Objetivo general de esta es evaluar cómo el uso de herramientas tecnológicas en la contabilidad afecta la eficiencia y precisión en la gestión financiera de las empresas. Descripción del proyecto busca analizar el impacto que tienen las herramientas tecnológicas en los procesos contables de las empresas, específicamente como variables como el tipo de software utilizado, la integración de sistemas digitales y la capacitación en tecnología afectan la calidad de información financiera generada. Se da enfoque en las herramientas tecnológicas debido a la constante evolución en la manera de registrar datos contables. Un claro ejemplo son los software contables. El público objetivo que pudimos identificar son los profesionales de contabilidad y finanzas, contadores, auditores, analistas financieros y otros trabajadores en contabilidad que usen tecnología o estén dispuestos a utilizarla en su campo para los procesos contables. Investigadores y académicos, estudiantes de contabilidad, economía y de administración de empresas que utilicen tecnologías de contabilidad y que tengan percepción teórica práctica sobre lo que implican. Emprendedores y empresarios, propietarios de pequeñas y medianas empresas que ocupan herramientas tecnológicas avanzadas en sus procesos contables para mejorar la eficiencia operativa y la gestión financiera. De colaborador para la encuesta Forms. A las preguntas. En la diapositiva anterior en el PowerPoint está la clasificación, pero en cada una de ellas igual está. Como primera pregunta tenemos ¿qué edad tienes? El tipo de variable es cuantitativa en escala de medición de razón. La medida de tendencia central que obtuvimos es la moda de 25 años, media 25 años o mediana y el promedio que es de 30 años. Medida de posición escogimos el decil 1 que es 30 años. Medida de dispersión escogimos el rango que es de 62 máximo y la mínima es 16 y nos dio 42 años. La desviación estándar es de 6,4 y obtuvimos el gráfico de barra ubicadas en cantidad según los años. Pregunta que es ¿con qué género te identificas? Tipo de variable es cualitativa en escala de medición nominal. Medida de tendencia central, moda, la que más se repite es masculino. Medida de posición quintil 3, femenino. Y como gráfico obtuvimos el gráfico de por porcentajes y en variación tuvimos que masculino un 63%, femenino un 35%, prefiero no responder junto a no binarios, obtuvieron un 1%. Continuando con una escala de Likert del 1 al 5, ¿cómo evaluarías la utilidad que puede generar el uso de herramientas tecnológicas en la contabilidad? Tipo de variable cualitativa, escala de medición ordinal. Medida de tendencia central, moda muy alta y medida de posición percentil 100 que es igual a alta. Obtuvimos igual un gráfico de porcentaje circular, obteniendo un 52% en muy alta, alta obtuvo un 37% e intermedia un 11%. Baja y muy baja no obtuvieron porcentaje porque no respondieron esas dos opciones. Continuando con qué tipo de empresa trabajas o está relacionado. Tipo de variable cualitativa, escala de medición ordinal. Medida de tendencia central, que es la moda, fue pequeña. Medida de posición, el decil 2 es grande. Y obtuvimos un gráfico de barra, el cual está por el eje cantidad y clasificación de empresa. Destacando que las dos que más obtienen puntaje son pequeña y grande, que fueron las más respondidas. Esta es una pregunta de ramificación anterior de por qué se siente que trabaja en una pequeña empresa. ¿Por qué razón? El tipo de variable es cualitativa en escala de medición nominal. Medida de tendencia central, moda, por la cantidad de trabajadores, que fue la que más se repitió, viendo el gráfico de abajo de barras, que fue la que más obtuvo repeticiones de respuestas de los encuestados.
Y medida de posición quintil 1, aún falta crecer en la empresa. Luego, otra opción de la ramificación era mediana empresa. ¿En qué consiste esta pregunta? Es ¿por qué consideras que trabajas en una mediana empresa? El tipo de variable es cualitativa en escala de medición nominal. Medida de tendencia central por la cantidad de trabajadores. Y medida de posición, decir 1, es que está recién empezando a subir la de trabajo laboral. En el gráfico de barras igual están que el anterior. El total es de 32 respuestas y la que más obtuvo repeticiones fue por la cantidad de trabajadores. Y la tercera opción de la ramificación era una gran empresa, llevando a la pregunta ¿por qué consideras que trabajas en una gran empresa? El tipo de variable es cualitativa en escala de medición nominal. Medida de tendencia central moda que obtuvimos por tener sucursales a nivel país junto con su facturación anual. Las dos obtuvieron 3 respuestas. Medida de dispersión no obtuvimos igual que las anteriores. Medida de posición de SIL 2, trabajo en una tienda retail internacional. El gráfico es de barra mostrando un total de 35 respuestas. Luego, ¿qué cantidad de empleados tiene su empresa? Está el tipo de variable cuantitativa en escala de medición razón. Medida de tendencia central moda salió el número 200 trabajadores. Medida de tendencia central mediana 10 trabajadores. El promedio son 677 trabajadores. Medida de posición de SIL 5 obtuvimos 10 trabajadores. Como interpretación del gráfico, según cantidad de empleados y cuántas horas al día dedica el uso de trabajo de herramientas tecnológicas, obtuvimos una interpretación de que no hay ajuste de los datos al obtener el coeficiente de determinación R2 o R cuadrado igual a 0,03 al no ser variables directas que no se pueden obtener un gráfico como hubiésemos deseado. Luego, ¿qué tipo de software contable utiliza tu empresa? Es tipo de variable cualitativa, escala de medición nominal, medida de tendencia central moda, software instalado local y medida de posición cuartil 1, software local instalado. El gráfico es de barra en porcentaje, obteniendo la mayor porcentaje el software local instalado con 36%. Y destacando que un 18% respondió que no tiene ningún software instalado. ¿Con qué frecuencia utilizas herramientas tecnológicas para realizar tareas contables? Tipo de variable cualitativa, escala de medición nominal, medida de tendencia central moda a menudo y medida de posición cuartil 2 ocasionalmente. El gráfico de barra cuenta de que con qué frecuencia utilizas herramientas para la realización de tareas contables. En la mayoría tuvimos igual que la moda a menudo, siguiéndolo por ocasionalmente. El gráfico de barras está según razón y cantidad. ¿Cuántas horas al día dedicas al uso de herramientas tecnológicas en contabilidad? Tipo de variable cuantitativa, escala de medición, razón. Medida de tendencia central, promedio 4,10 horas, mediana 4 horas, moda 1 hora. Medida de posición decir 3, 4 horas. En el gráfico de barras obtuvimos igual que la hicimos según cuántas horas al día dedica al uso de herramientas tecnológicas en contabilidad y por qué y por con qué frecuencia utiliza las herramientas tecnológicas para realizar tareas contables. Que obtuvimos a menudo, pasado los 140, nunca, o también obtuvimos respuesta de nunca que igual está en el Excel. Algunos respondían 0 o algunos netamente respondían nunca. Luego en la escala del 1 al 5, ¿cómo evaluarías la precisión de la información financiera que genera tu empresa? Tipo de variable cualitativa, escala de medición ordinal. Medida de tendencia central moda 3 es igual a intermedia. Y medida de posición perceptil 1 muy alta. En el gráfico de barra están según total de evaluación y la escala de razón del 1 al 5. ¿Cuál considera que es el mayor beneficio de utilizar herramientas tecnológicas en la contabilidad? Tipo de variable cualitativa, escala de medición nominal. Medida de tendencia central, en este caso es la mediana, que obtuvimos facilitación de análisis financiero.
Medida de posición decil 3, facilitación en el análisis financiero. El gráfico regular de barra y obtuvimos que mejora la precisión de los datos, obteniendo un 45 respuestas de los encuestados. ¿Cuál crees que es el principal desafío al implementar tecnología en contabilidad en tu empresa? Tipo de variable cualitativa en escala de medición nominal. Medida de tendencia central mediana, gasto de implementación. Medida de posición quintil 1, capacitación insuficiente. En el gráfico de barra igual muestran las razones o los motivos de las respuestas y las cantidades respondidas. En el caso de capacitación insuficiente fue la que más obtuvo respuestas. El uso de tecnología ha cambiado la forma en que se lleva la contabilidad en tu empresa. Esto era una respuesta de sí y no y llevaba a la ramificación del por qué sí y el no terminaba la encuesta. El tipo de variable cualitativa, escala de medición nominal, medida de tendencia central, mediana, obtuvimos sí, y medida de posición de decil 2 también obtuvimos un sí. Y la moda en este caso igual sería así, obteniendo 91 de la cantidad de encuestadas. Y siguiendo con la ramificación se escogían sí. ¿En qué se ve reflejado ese cambio? El tipo de variable cualitativa, escala de medición nominal, medida de tendencia central, moda, ahorra tiempo, que fue la más escogida que está en el gráfico de barra al lado, obteniendo 44 respuestas de los encuestados, y la medida de posición percentil 2, que es ahorra tiempo. Destacando que los que respondieron no fueron 14 personas que en ese momento se terminó la encuesta y ya no siguió con esta pregunta. Conclusiones de preguntas cuantitativas. Basado en el análisis de las estadísticas recopiladas, se observa una diversidad significativa en cuanto a la edad de los encuestados, reflejando un espectro amplio que abarca desde jóvenes profesionales hasta individuos con larga experiencia en el campo contable y tecnológico. En relación con el tamaño de las empresas representadas, predominan principalmente las pequeñas y grandes empresas, lo cual resalta la necesidad de comprender cómo estas organizaciones se gestionan y adoptan herramientas tecnológicas en comparación con las grandes corporaciones. Además, se identificó una variabilidad considerable en la cantidad de horas diarias dedicadas al uso de tecnología en contabilidad, subrayando diferentes niveles de integración tecnológica en las prácticas contables diarias de los encuestados. Estos datos ofrecen una visión integral que puede orientar estrategias específicas para mejorar la eficiencia y efectividad del uso de tecnologías en el ámbito contable, adaptadas a las distintas realidades demográficas y empresariales encontradas en el estudio. Conclusiones para las preguntas de alternativas. En cuanto a la identificación de género, predominó el género masculino entre los encuestados, reflejando una mayoría en el ámbito contable y tecnológico. El tipo de software de contabilidad más utilizado en las empresas encuestadas fue el software local instalado, indicando una preferencia por soluciones tradicionales en lugar de plataformas basadas en la nube u otras tecnologías emergentes. La frecuencia de uso de herramientas tecnológicas para tareas contables mostró que la mayoría de los encuestados dedican aproximadamente 1 hora diaria a actividades, revelando un uso regular pero no intensivo de tecnologías en contabilidad. El mayor beneficio percibido del uso de herramientas tecnológicas contables fue la mejora de la precisión de los datos, destacando la importancia de la exactitud de los registros financieros para los encuestados. El principal desafío al implementar tecnologías de contabilidad identificando por la mayoría fue la capacitación insuficiente, señalando la necesidad de mejorar los programas de formación para optimizar el uso de nuevas tecnologías. Además, la mayoría de los encuestados afirmó que el uso de tecnologías ha cambiado la forma en que se lleva a cabo la contabilidad en sus empresas, reflejándose principalmente en un ahorro de tiempo significativo en las tareas contables. Esto subraya la eficiencia de mejorada y la automatización de los procesos como resultados claves de la adopción tecnológica en la contabilidad. Conclusiones para las preguntas de escala Likert. Basado en las respuestas obtenidas en escala Likert utilizada, se destaca una clara inclinación hacia la percepción de que el uso de herramientas tecnológicas tiene un potencial muy alto para generar utilidad en la contabilidad. Según las respuestas más repetidas, esta tendencia sugiere un reconocimiento generalizado de los beneficios que la tecnología puede aportar en términos de eficiencia y efectividad
en las prácticas contables dentro de las empresas encuestadas. Por otro lado, en cuanto a la evaluación de precisión de la información financiera generada, la respuesta más común indicó una precisión intermedia. Este hallazgo sugiere que, aunque existe un reconocimiento de la utilidad de herramientas tecnológicas, aún persisten consideraciones sobre la precisión y fiabilidad de los datos financieros producidos. Estos resultados subrayan la importancia de seguir explorando cómo las empresas pueden optimizar tanto la utilidad como la precisión de la información financiera mediante el uso adecuado y la implementación efectiva de herramientas tecnológicas en sus procesos contables. Como conclusión de regresiones lineales no obtuvimos porque el gráfico que tuvimos no fue eficiente, así que decidimos no generar conclusiones de regresión lineal. Como conclusión general del proyecto, para concluir este proyecto estadístico basado en una encuesta sobre el impacto del uso de herramientas tecnológicas en la eficiencia contable de empresas, se han recopilado datos significativos mediante preguntas cuantitativas y de ramificación. A través de la plataforma Forms, se obtuvieron insights valiosos sobre la distribución demográfica, tamaño de empresa y el uso de herramientas tecnológicas en contabilidad. Los resultados revelan una diversidad en la edad de los encuestados, reflejando un amplio espectro generacional en el análisis contable y tecnológico. Además, se identificó que la mayoría de las empresas representadas son de tamaño pequeño o grande, con variabilidad en las áreas dedicadas al uso de herramientas tecnológicas contables. Las preguntas de ramificación proporcionaron información adicional sobre los beneficios percibidos y desafíos enfrentados al implementar tecnología en contabilidad, destacando la mejora en precisión de datos como beneficio principal y la capacitación insuficiente como principal obstáculo. Aunque no se logró desarrollar un modelo de regresión lineal para un gráfico de dispersión en este proyecto, los datos recopilados ofrecen una base sólida para futuros análisis y recomendaciones estratégicas. Estos hallazgos subrayan la importancia de continuar explorando cómo la tecnología puede optimizar la eficiencia contable en diversas empresas, adaptándose a las necesidades y desafíos específicos de cada organización.